Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias por estar este tiempo compartiendo conmigo en este espacio de Facebook donde podemos estar todas las semanas compartiendo una palabra que pueda, servir para la vida espiritual que todos tenemos en Cristo Jesús. Así que le doy la bienvenida a todos, espero que se encuentren bien. Seguramente ya van a empezar a saludar, así que voy a esperar a ver quién se va conectando por ahí para ir saludándoles en vivo. Hola a todos, qué bueno que estén acá una vez más. Vamos a estar compartiendo algo muy interesante esta noche. ¿Qué hay después de la tumba? Se llama el mensaje, así que gracias a todos por estar una vez más. Si este video lo estás viendo por YouTube en diferido, gracias por estar ahí, ponerle me gusta al video, compartilo, suscribirte al canal, eso está bueno. Saludos para todos los que están. Bienvenido Daniel allí desde Mar del Tuyú. Saludo a Daniel y a Moni que están allí, con Juli también, bienvenidos. Bienvenido a todos los que están entrando en esta noche. Hoy vamos a aprender, como siempre. Ustedes saben que por más que busque, siempre tenga la idea de querer predicar, termino enseñando, porque ya está en uno. Tengo mucho para compartir en esta noche. Gracias a todos una vez más por estar. Veo que también está ahí saludando Aníbal, junto con Patricia seguramente. Así que bienvenidos a ellos también. Bienvenido también creo que estaba Silvia por ahí me parece. Ahí están la gente de Villa Carlos Paz, Córdoba también, que creo que están entrando. Así que un saludito para todos. Estoy viendo la fotito, creo que está mi mamá también por ahí. Así que saludos. Bienvenidos. Qué bueno que puedan estar allí. Para compartir este tiempo conmigo. Realmente tengo mucho para compartir, así que voy a arrancar ya directamente desde ahora. El mensaje de esta noche, como ustedes vieron en lo que fui promocionando, se llama ¿qué hay después de la tumba? ¿Sí? ¿Qué hay después de la tumba? Se llama el mensaje de esta noche y obviamente se refiere a qué pasó después de esa tumba de Jesucristo, ¿no? Yo no sé si ustedes me están viendo con algún tipo de sombra. A ver, yo voy a acomodar acá. Ahí está acomodado. Ahí está. Seguramente ustedes entenderán por qué el título del mensaje, ¿no? ¿Qué hay después de la tumba? ¿Qué hay después de la tumba? Es el mensaje de esta noche. Quiero ir un poco más allá de las festividades religiosas de estos días. Ustedes saben, cada vez que en el mundo está el equinoccio de primavera, allí en los judíos celebran la Pascua judía, el Pesaj. Ellos celebran esa Pascua, que obviamente es recordar la salida de ellos de Egipto, cuando estaban esclavos allí del faraón, y ellos recuerdan ese día, ¿no? de esa noche donde pasó la muerte, y no voy a poner en todos esos detalles que ya todo el mundo los conoce. Luego, en ese mismo tiempo donde los judíos estaban celebrando la Pascua, en los tiempos de Jesús, es cuando Jesús, es arrestado, es lacerado, es crucificado y todo lo que siempre sabemos. Entonces, la Pascua judía, la Pascua cristiana, es un acontecimiento que todos los años se repite a lo largo y lo ancho del mundo, en aquellos que son judíos o que son cristianos. Entendiendo como grandes religiones en el mundo, el judaísmo, el cristianismo, y después otras obviamente como el islam, como el budismo y tantas otras cosas más. Pero esto es una fecha especial para el cristianismo y también para el judaísmo, que celebran sus Pascuas cada uno por separado. Pero más allá de esa festividad, ¿sí? Más allá de esta festividad religiosa, hay una realidad espiritual, ¿sí? Para aquellos que decimos ser cristianos, que decimos ser seguidores de Jesucristo, hay una realidad espiritual que es sumamente trascendente y que todo cristiano debería saber, yo tengo anotado aquí, debería saber, entender y a su vez debería descubrirlo como un misterio, ¿sí? Un misterio al cual luego nosotros tenemos que dedicar toda nuestra vida. Y de esa manera poder vivir una vida que es gloriosa espiritualmente hablando. Pero lamentablemente todos los seres humanos siempre tenemos un perfil religioso. Alguien dijo alguna vez que todo ser humano tiene un perfil político y un perfil religioso, y eso es intocable en la vida de un ser humano. Entonces yo quiero ir un poquito más allá de la religión.
quiero ir un poco más allá de todo ese ambiente religioso, de esa mentalidad religiosa, de la tradición religiosa, de la cultura religiosa. Quiero ir un poco más allá de eso e ir a lo que es realmente importante, e ir a lo que realmente es trascendente para tu vida, para mi vida y para todos aquellos que alguna vez decidimos vivir como cristianos. Nosotros siempre nos quedamos con este tiempo, ¿no? Bueno, ¿quién no sabe las historias de Jesús? ¿Quién no conoce la historia de Jesús? Hoy nosotros no podemos decir que no conocemos a Jesús. En un continente occidental donde de repente todo el norte fue conquistado por los protestantes y después todo lo que es Centroamérica y Sudamérica conquistado por los españoles y portugueses y demás que trajeron la religión católica. ¿Quién no conoce en este continente o aquellos que son hispanos hablantes, quién no conoce la historia de Jesús, verdad? En estos días, obviamente, que donde se vuelve a repasar esos últimos tiempos de Jesús aquí en la tierra. Bueno, ahí quién no vamos a ver los milagros de Jesús, vamos a ver las señales de Jesús, vamos a ver las enseñanzas de Jesús, hasta llegar el momento del sacrificio de Jesús. Bueno, obviamente la última cena, el Getsemaní, todo el sacrificio de Jesús, y obviamente terminando, ¿no?, en la muerte en la cruz y la resurrección. Siempre la historia religiosa llega hasta ahí. Siempre la historia religiosa llega hasta ahí. Y bueno, como sabemos, a medida de los años se fueron añadiendo diferentes prácticas, que el huevo de Pascua, que el conejo de Pascua. Y yo no puedo todavía entender que nosotros como cristianos podamos estar celebrando Pascua. El otro día decía que alguien que se le reveló verdaderamente Cristo, y alguien que se le reveló el pacto en el que vivimos, y alguien que se le reveló la vida en el que vivimos realmente como verdaderos seguidores de Cristo, no vamos a estar de ninguna manera celebrando festividades que fueron impuestas por Roma, que fueron aceptadas por los protestantes y que hoy en día todos practican, como Navidad, Reyes, Pascuas y demás. Esas fechas establecidas en un calendario y celebrando ciertas cosas. Nosotros estamos más allá de eso. O sea, la mente religiosa está puesta ahí. El religioso vive eso y espera cada año eso. ¿Quién con su mente religiosa cada vez que llega Pascua o Semana Santa no se mira la película de Cristo y la pasión de Jesús y otra vez vuelve a ver el sacrificio y otra vez los clavos y otra vez la sangre y otra vez algunos lloran por lo que pasó y bueno, y otra vez, y algunas películas, porque algunas, no todas, terminan bueno con esa escena gloriosa o de la resurrección de Jesús, la tumba vacía, y todo siempre llega hasta ahí. Y luego de eso, bueno, pasó el domingo, nos comimos el huevo de Pascua, nos reunimos en familia y arranca el lunes y bueno, sigamos con nuestra vida hasta la próxima festividad romana, cristiana, que algún día, bueno, volvamos a celebrar. Y allí vamos, ¿no?, esperando ese nuevo día. Y aquellos que por ahí no son romanos, son católicos romanos, entonces están diciendo, bueno, lo camuflan de una otra manera. Dice, bueno, pero un buen tiempo para hablar de Cristo y para esto y para aquello. Sí, yo lo entiendo, es un buen tiempo y demás. Pero algún día tenemos que ir un poco más allá de eso. Algún día tenemos que dejar de estar tan anclados en una vida religiosa, en una vida de una mentalidad tan religiosa, donde seguimos celebrando festividades, fechas y fiestas y demás, y pasar a vivir en la realidad espiritual, en la que todo ser cristiano tiene que estar viviendo, en la que todo seguidor de Jesucristo tiene que estar viviendo. Por eso, yo había escrito aquí, a ver si alguien me ayuda, tengo un gatito mío dando vuelta acá, es una de las mascotas que nos quedó libre. A ver, Luciano o Lucas, que me puedan llevar al gatito que tengo acá, que está a punto de saltar y tirarme todo. Ve que lo voy a bajar. Toma, llévate el gatito. Siempre hay alguna mascota suelta en casa, ¿verdad? Bueno, decíamos que todos conocen la vida de Jesús, conocen sus milagros, su enseñanza, su sacrificio, la muerte en la cruz y la resurrección. Pero cada año para estas fechas, ¿sí?, coincidiendo con las Pascuas judías, se conmemora o se celebra la Pascua cristiana. Siempre como en una película donde el bueno gana, ¿sí?, Semana Santa termina con Jesús dejando la tumba vacía. Y hasta ahí termina, y hasta ahí cumplimos con nuestra mentalidad religiosa de hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Hasta ahí llegamos.
bueno, hasta ahí la Pascua, después, bueno, pasará todo el año y llegarán los tiempos de Navidad, y bueno, ahí recordaremos el pesebre de Jesús en Reyes, y esto, y bueno, y algunos el Día de los Inocentes en diciembre, el 28 de diciembre, cuando se rememora, cuando Herodes mandó matar todos los niños para querer matar a Jesús, y Jesús no estaba, se había ido a Egipto con sus padres, se había exiliado para no ser matado, bueno, todas esas cosas, y siempre damos vuelta todos los años sobre lo mismo y nunca avanzamos en nuestra vida espiritual porque nunca nos preguntamos qué pasó después de la cruz, qué pasó después de esa tumba vacía. Siempre la religión, la tradición religiosa, los hechos tradicionales, el relato tradicional llega o hasta la cruz o llega hasta la tumba, y la tumba vacía. ¿Y después qué? Porque lo que realmente es una realidad espiritual para un cristiano es lo que vino después. Pero claro, no muchos se quieren meter en lo que vino después, porque lo que vino después se trata de una vida totalmente transformada, una vida totalmente fuera de religión, una vida fuera de toda liturgia religiosa, una vida donde tenemos que vivir una vida espiritualmente hablando diferente a la que veníamos viviendo hasta ahora. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué hay después de esa tumba vacía? Hoy me van a tener que tener paciencia porque hoy voy para largo también, porque ustedes saben que me cuesta predicar, tengo que enseñar siempre. Y de hecho, para poder enseñar todo esto tendría que tomarme, no sé, un mes entero, 5 reuniones por lo menos para poder dársela, pero téngame paciencia. Entonces, más allá de la tumba vacía, hay acontecimientos sumamente importantes, podría decir vitales para la vida de los seguidores de Jesucristo, de ayer, de hoy y de siempre. Lo que ocurrió después de la tumba vacía es trascendental para cualquiera que decida vivir como un verdadero cristiano, libre de religión. No digo el cristiano católico, el cristiano protestante, el cristiano evangélico, el cristiano de cualquier denominación o cualquier rama del cristianismo. Hablo del cristiano real, genuino, el cristiano que vive las enseñanzas de Jesucristo. De ese cristiano hablo. Ese cristiano tiene que entender lo que pasó después de la tumba. ¿Qué ocurrió después de la tumba de Jesucristo? Y más allá de la tumba hubo acontecimientos que tendríamos que tener el entendimiento totalmente enfocado en eso, y nuestro entendimiento tendría que tener luz para poder comprender estos hechos, porque eso marca nuestra vida. Debería marcar nuestra forma de vivir. Y aquí se los enumero los acontecimientos que ocurrieron luego de la tumba vacía. Primero, confirmación de un nuevo pacto. Ahora voy a detallarle lo más rápido posible, en el tiempo que tenga, cada punto. Pero primero, hubo una confirmación de un nuevo pacto. Número 2, hubo una revelación de las Escrituras como nunca antes había. Número 3, el establecimiento de un reino celestial con un rey. El establecimiento de un reino celestial con un rey. Número 4, comenzó una misión y un propósito para los seguidores de Cristo. Número 5, vino la impartición del Espíritu Santo en la vida de las personas, la impartición del Espíritu de Cristo en las personas. Número 6, comenzó la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Número 7, vino una nueva vida para los seguidores de Cristo. Y número 8, había una nueva esperanza. Entonces voy a tocar estos temas lo más rápido posible por arriba, pero esta es la realidad espiritual que vos y yo deberíamos tenerla como una revelación clara en nuestra vida para saber cuál es nuestra condición espiritual para aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo y seguir a Jesucristo, fuera de toda religión. Fuera de las religiones creadas por los hombres, sean católico, evangélico, protestante, lo que sea. Fuera de esas religiones, vivir el verdadero cristianismo que nace desde la revelación de lo que ocurrió luego de la tumba vacía. Entonces, vamos a arrancar entendiendo que luego de la tumba vacía hubo una confirmación de un nuevo pacto. Leo antes de lo que pasó en la tumba vacía y, por ejemplo, Lucas 22, del 19 al 20. Yo voy a leer muchos versículos esta noche, voy a hacerlo lo más rápido posible. Téngame paciencia, el bosquejo va a estar, si no anótelo por ahí. Pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero también que puedan ir entendiendo, ¿no? Tampoco vamos a ir corriendo. Ténganme paciencia esta noche, porque si ustedes están abiertos, van a poder llevarse un tesoro espiritual en esta noche. Yo pido a Dios que le abra el entendimiento para que puedan ver estas verdades, no desde una perspectiva religiosa, sino de la vida misma,
de la vida, de esa realidad espiritual en la que Dios nos quiere introducir todos los días. Lucas 22:19, Jesús está justamente la noche en que fue entregado, y él dice aquí Lucas 22:19 al 20, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que les decía, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes será derramada. ¿Sí? Jesús está diciendo, miren que vine a iniciar un nuevo pacto y lo voy a confirmar a través del derramamiento de mi sangre. Y esto que estamos haciendo ahora, que es un acto simbólico, donde todos los cristianos a lo largo de toda la historia lo seguimos haciendo, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto nos está mostrando lo que Jesús proféticamente está diciendo, lo que viene. Ese pan que representa su cuerpo va a ser partido, va a ser molido por causa de nuestras transgresiones. En la cruz del Calvario Él va a derramar su sangre, y ese vino representa su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecado y para el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, por medio del cuerpo mortal de su Hijo. En Hebreos 9, del 11 al 17, ya cumplido esto, ya Jesús fue a la cruz, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó, derramó su sangre, todo lo que sabemos, dice aquí Hebreos 9, del 11 al 17, Pablo le está predicando a los hebreos, una carta a los hebreos, y él le dice, pero Cristo vino ya, y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de nuestra creación, y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros una redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, que es, dice, para que los llamados, todos nosotros, recibamos la promesa de la herencia eterna. Pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras que el que lo hizo siga con vida. Pablo está tratando de explicar aquí a los hebreos, y nos trata de explicar a nosotros, que nosotros no estamos bajo el viejo pacto, no estamos bajo el pacto antiguo, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos allí. Allí Jesús dijo, a ustedes le dijeron, mas yo les digo, le dijeron, el que te golpea, tienes que devolverle ojo por ojo, diente por diente. Dice, eso no debe ser más así. Ahora el que te pone la pega en la mejilla, ponle la otra. El que te roba la capa, antes tenía que devolverte la capa o darte algo a cambio de eso. Ahora, si te roba la capa, dale todo. O sea, Jesús vino a cambiar todo lo que el antiguo pacto decía, y Él en este nuevo pacto lo confirma con su sangre. El antiguo pacto estaba cargado de juicio. El antiguo pacto estaba cargado de juicio sobre nuestras vidas. Teníamos un Dios que nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado y de nuestras transgresiones. Entonces ahora Cristo viene, y acá Pablo dice lo que ocurría antiguamente. Religiosamente, ¿qué hacían? Mataban vacas, mataban machos cabríos, y la sangre de ellos la rociaban en el altar. Entonces el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía un año más de perdón. Pero ahora vino Cristo, y con un solo sacrificio eterno que fue derramando su sangre en la cruz del Calvario, nos perdonó a todos para siempre, nos redimió. Redimir significa ser libre a un esclavo de lo que estaba siendo esclavo. Y nosotros, Jesús dijo que éramos esclavos del pecado. Él murió en la cruz y con su sangre nos liberó del gobierno del pecado,
Colosenses dice, 1:13, dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estábamos bajo el gobierno de la carne, bajo el gobierno de Satanás, pecando todo el tiempo, no teniendo en cuenta a Dios. Dios nos saca de ahí por medio del sacrificio de Cristo y ahora Dios nos hace aceptos delante de Él. Nos reconcilia y ahora no estamos enemistados con Dios. Estamos bajo un pacto de gracia, bajo un pacto de perdón, bajo un pacto de misericordia. Nosotros estamos bajo otro pacto. No voy a hablar en esta noche del nuevo pacto. Quédense tranquilos, tienen toda una enseñanza mía hablando del nuevo pacto. Ahí en Regresando al Diseño capítulo 1 pueden ver todo lo que es realmente el nuevo pacto en Cristo y ver los desastres que hace la iglesia cruzando pactos, usando cosas del antiguo pacto, trayéndole al nuevo, haciendo que la gente se confunda, que no pueda vivir una vida real y tanta mezcla de pactos terminan generando religiones en lugar de la verdadera vida espiritual y trascendente que Cristo tiene para nosotros. Entonces, tenemos un nuevo pacto, estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo un pacto de gracia, estamos bajo un pacto de misericordia, estamos bajo un pacto de amor. Si nosotros nos ponemos y obedecemos y aceptamos que Cristo murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, que significa el dueño de nuestra vida, nosotros accedemos a estar a la reconciliación con Dios, somos perdonados, Dios no nos debe nada, nosotros no le debemos nada a Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora podemos relacionarnos libremente con Él, antes no podíamos por causa del pecado. Número 2. Esto fue lo primero que ocurre, lo primero que pasa es que se establece un nuevo pacto. Ya no es el pacto del juicio, ahora es el pacto de la gracia. En ese pacto estamos hoy. Ya no tenés un Dios malo que te odia y te quiere destruir por los errores que cometés. No, es un Dios que sabe de tus debilidades, que sabe de tus pecados y que está esperando que todos los días te arrepientas para poder perdonarte en Cristo y así poder restaurarte y poder darte siempre una nueva oportunidad. Ese es el Dios que tenemos. Número 2, otra cosa que pasa después de la tumba vacía, y permítanme leerles una historia que es espectacular. Porque una vez que nosotros entendemos que estamos en un nuevo pacto, si queremos vivir una vida espiritual genuina, real, como Cristo espera de nosotros, vamos a tener que tener el entendimiento abierto en la Escritura. Hay gente que quiere ser cristiano sin leer la Escritura. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga sin leer la Escritura. No puede ser que vos no leas a Cristo, porque en la Biblia no es un libro religioso. En la Biblia está la palabra de Dios a través de su Hijo, por ejemplo, hablando a través de Cristo. El tema es que mucha gente no la lee y otra gente la lee y no entiende lo que lee. Y ese es el problema. En esta nueva realidad espiritual en la que estamos, después de esa tumba vacía, lo que nos tiene que ocurrir es que el entendimiento se nos abra, que las Escrituras se nos abran. Y miren lo que pasa. Lucas 24, 13 al 49. Lucas 24, 13 al 49. Acá hay una historia genial. Esto ocurre luego que Jesús ya murió. Luego que Jesús ya resucitó. Fíjense lo que pasa. Ese mismo día, dos de ellos, dos discípulos de Cristo, iban camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Se había muerto Cristo, lo habían matado en la cruz a Jesús y toda esa historia. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. El Marcos dice que y Jesús se apareció de otra forma. ¿Sí? Se le aparece de una forma que ellos no lo reconocen. Jesús, el Cristo resucitado, no es el mismo que el Jesús de Nazaret. Número 1. Jamás busques a Dios como a Jesús de Nazaret. No busques a Cristo como el Jesús de Nazaret. Él es el Cristo resucitado hoy en día. Ellos no lo reconocen porque, claro, era el Cristo resucitado. Y dice, Jesús mismo se acercó, dice, y los iba acompañando. Pero ellos no le reconocieron. Y es que parecían tener vedados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿De qué tanto hablan ustedes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? ¿Y qué ha sucedido? Preguntó Jesús. Como si Jesús no supiera lo que había pasado, ¿no? Pero es como que Dios siempre te prueba, ¿no? Te prueba, a ver, ¿qué fue lo que pasó?
A ver cuál es tu convicción en cuanto a la realidad que vos viste, a ver cuál es tu perspectiva espiritual de lo que pasó. A ver qué es lo que vos viste. Esto te lo hace Dios todos los días. Todos los días Dios te dice, a ver qué estás viendo de todo lo que vos me estás contando, de lo que te preocupa, de lo que estás discutiendo. A ver qué estás viendo vos, qué entendiste. Estos días que del otro día estás celebrando Pascua y que te recordaste la cena del Señor y que recordaste aquello y lo otro y hoy te comiste el huevo y un montón de cosas. ¿Qué pasó estos días? ¿Qué entendí? ¿Entendí lo que pasó estos días? Y Jesús le dice, ¿qué fue lo que pasó? Le respondió Jesús y ellos le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Esto le pasa a alguien que no tiene revelación para qué vino Cristo. Ellos estaban esperando que él los redimiera. ¿Pero los redimiera de qué? Los redimiera del reino que los gobernaba, que era Roma. Ellos dicen, él vino, si era el Mesías, tendría que habernos liberado, redimido de esta esclavitud que tenemos con Roma. No están entendiendo nada, ni siquiera habían entendido las enseñanzas de Jesús esta gente. Y entonces dice, sin embargo, ya van 3 días de que pasó esto. Aunque también nos ha dejado asombrado que algunas mujeres de entre nosotros, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera, como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión, en la que los ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Sigue diciendo, entonces Jesús le dijo, hay insensatos, o sea, sin sensatez. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Eso es lo que Jesús le dijo a ellos y nos dice a nosotros cada día cuando no creemos todo lo que los profetas dijeron de él. Dice, ¿cómo es lento su corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y siguiendo por los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que se iba a seguir delante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y lo dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y decían uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales le decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, o sea que ya se le había aparecido a Pedro. Los dos, por su parte, le contaron lo que había sucedido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. O sea, no lo reconocieron antes, lo reconocieron al partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz sea a ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús le dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Cómo pueden ver que yo los tengo? Y al decir esto, le mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo que les anuncié
cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara el tercer día entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Toda esta historia que le leí es un relato glorioso que otro día, si quieren, solamente me dedico a predicar de esto, porque hay muchos detalles detrás de todo este relato. Hay muchas cosas que son riquísimas espiritualmente hablando en cuanto a este relato. En algunas me detuve, pero no tengo tiempo. Otro día hablamos de este camino de Emaús y lo que significa la vida de un cristiano que aún no tiene revelación del Cristo resucitado, que aún no puede entender las cosas que pasan a su alrededor, que aún no puede comprender y que se queja por esto, por aquello, y que lo único que empieza a traer un poco de luz en su vida es cuando las escrituras se le empiezan a abrir la cabeza para empezar a comprobar por qué pasa lo que pasa, y que muchas veces no tiene la revelación clara de Cristo hasta que Él parte el pan. La comunión con Cristo significa eso. La identificación con la muerte de Cristo significa el partimiento del pan. Por eso que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo a través del partimiento del pan cuando celebramos la cena del Señor. Y déjenme decirle algo antes que me olvide, porque seguro después me voy a olvidar. Mucha gente hoy en día dice: bueno, el viernes celebramos la cena del Señor como Jesús la celebró porque estaba en Pascua, entonces esperemos un año para celebrar la cena del Señor, u otros la celebran cada una vez por mes. Los primeros cristianos no celebraban Pascua. Los primeros cristianos no celebraban Pascua. Perdóname que te lo diga, tal vez te estoy rompiendo un concepto muy religioso en tu mente. Los primeros cristianos no tenían templo, los primeros cristianos no tenían culto, los primeros cristianos no daban diezmo, como expliqué la semana pasada, los primeros cristianos no celebraban Navidad, no celebraban Reyes, no celebraban Pascua. ¿Sí? No lo celebraban. Lo que ellos hacían eran las órdenes de Jesucristo, y la orden de Jesucristo es: cada vez que se junten a comer, traigan a memoria lo que estamos haciendo esta noche, partan el pan, tomen el vino y entiendan que esta es la sangre del nuevo pacto, que este es el pan que soy yo partido por ustedes, si este es el sacrificio que hago por ustedes, este es todo el inicio del nuevo pacto. Ellos lo hacían cada vez que se juntaban a comer, no en Pascua, ¿sí? O sea, estas cosas tenemos que empezar a entenderlas. Ahora, fíjense cómo ellos empiezan a avanzar en la vida espiritual que les toca vivir ahora después de la tumba. Porque acá estamos hablando de hechos que pasaron después de la tumba. Hasta antes de la tumba lo tenían a Jesús, Jesús de Nazaret. Como decían ellos, aquel que Dios escogió, aquel que anduvo haciendo favores, que anduvo sanando gente, dándole comer a los demás. Y él dijo que fue entregado. Nosotros creíamos que él no iba a ser libre de Roma, pero al final Roma lo mató. En conjunto con nuestro líder religioso, y ahora estamos acá, no sabemos qué va a pasar. Oímos que dicen que resucitó, pero todavía no lo vimos, y todo ese rollo que le estaba pasando a ellos, pero ellos no estaban entendiendo lo que se les venía. Lo que se les venía era una vida gloriosa, y nosotros muchas veces por causa de la religión estamos así. A ver qué le pasó a Jesucito, murió en la cruz, a ver, vamos a mirar la película de Pasión de Cristo, otra vez vamos a ver, y te mandan los cartelitos, Felices Pascua, y te mandan 850 cartelitos por WhatsApp, y los ponen por todas las redes sociales: Felices Pascua, Felices Pascua, Felices Pascua, y Dios se le está agarrando la cabeza y dice: no entienden nada, pasen la tumba por favor, vayan más allá de la tumba, no entienden nada. Dejen las festividades, dejen de andar con las festividades romanas, con las festividades paganas, pasen las festividades de una vez por todas y vayan a una vida de revelación. Ya es tiempo que dejemos la niñez espiritual y pasemos a la revelación. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, les tengo que abrir las escrituras para que entiendan. Cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que muchas cosas que practicamos las inventaron los hombres y fueron pasando de generación en generación como una tradición, y hoy las festejamos y nos preguntamos por qué las festejamos. No nos preguntamos por qué la festejamos, por qué festejamos Pascua, por qué festejamos aquello. No, por eso es que nos tiene que pasar lo mismo que le pasó a ellos, se nos tienen que abrir las escrituras.
Jesús dijo, si a estos tipos yo no le abro la escritura, me arman una religión dentro de poquito. Dentro de poco me arman una religión estos tipos porque no tienen que entender la escritura, porque la escritura hablaban de mí. Hablaban de lo que realmente iba a pasar, de lo que iba a acontecer y está aconteciendo, y estos no se están dando cuenta que está aconteciendo lo que ya habían leído alguna vez en su vida. Y ojo que ellos lo habían leído, pero el problema es que no se le había revelado. Entonces Jesús tiene que traerle luz en el entendimiento en cuanto a las escrituras para entender lo que estaba pasando y lo que debía pasar. Y eso te tiene que pasar a vos y a mí. Que se nos abra el entendimiento a través de leer las escrituras, que tengamos luz ahí cuando la leemos, para que podamos saber lo que pasó, por qué pasó, qué tiene que pasar hoy y qué pasará después. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Punto 2, no me voy a quedar ahí, ya le dije, cada punto que hoy voy a hablar podría ser una hora de prédica, pero voy a avanzar. ¿Qué es lo que ocurre después de la tumba? Hay un establecimiento de un reino y de un rey. Ya no hay una religión, no es, bueno, vino Jesús y ahora dijo, bueno, hasta acá llegó la religión judía, muchachos, ahora arranca la religión cristiana. No, de ninguna manera Jesús creó una religión cristiana. Él trajo un reino. Miren, se nos tiene que revelar que antes de la tumba ya lo anunciaba y después de la tumba lo estableció. Si quieren, después pueden ver un video mío que está en mi canal de YouTube que habla de Jesucristo el Rey. Habla el Rey, se llama el mensaje. Después se lo voy a colgar por ahí para que lo puedan ver. Cuando hablamos el año pasado y prediqué sobre el reino de Dios, he hablado también en Convicciones Cristianas acerca del reino de Dios. Que el mensaje central de Jesucristo y de los apóstoles era el reino de Dios. Nunca fue el mensaje de una nueva religión que te haga sentir mejor, que te vaya bien en la vida. Era el reino de Dios, el mensaje de Jesucristo y el mensaje de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos sus apóstoles fue el reino de Dios. Entonces, fíjense, Mateo 4:17. Le leo alguna cita bíblica como para dejar algo establecido bíblicamente, pero tengo miles para leerle si queremos. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de la tumba se estableció un reino, el reino de los cielos, con un rey que está sentado en su trono. Algún día cuando todo esto se termine, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando vengan los tiempos de tribulación y cuando vuelva Cristo con su iglesia a reinar en su reinado milenario, ahí se va a establecer el reino de Dios. Pero mientras tanto estamos bajo el reino de los cielos reinando sobre la tierra. No todavía el reino de Dios establecido en la tierra. Eso va a pasar y no va a pasar dentro de mucho tiempo. Pero aquí está diciendo Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él luego lo establece. Los 3 años de predicación de Jesús fueron el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios. Busquen el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿A qué compararé el reino de Dios? Lo compararé a un grano de mostaza. ¿A qué compararé el reino de Dios? Lo compararé a esto otro. Mateo 13 tienen todas las parábolas del reino. Todo el tiempo habló del reino. Habló el tiempo del final de toda la historia, hablando también del reino. Siempre habló del reino Jesucristo. Ahora, Él dice, arrepiéntanse porque les traigo un reino. Vamos a leer Hechos 1, del 1 al 3. Acá ya estamos hablando cuando Jesús dejó la tumba vacía. Cuando Jesús resucitó y se apareció 40 días a sus discípulos. Hechos 1, del 1 al 3 dice, oh Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo. Claro, porque Él fue a tomar un reino que está en el cielo, el reino de los cielos. Pablo, Lucas le está escribiendo a un tal Teófilo y le dice, así como te conté en el primer tratado es el Evangelio de Lucas, donde Lucas cronológicamente cuenta toda la vida de Jesús. Si vos querés leer la historia de Jesús con los hechos cronológicamente como pasaron, tenés que leer el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, porque ese es el libro más cronológico de todos. Y él dice, como te comenté, de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después que por medio del Espíritu Santo le dio mandamientos a los apóstoles que había escogido, después de su muerte, se les presentó vivo, como veíamos hoy,
y con muchas pruebas que no admiten dudas, entre esas que se puso a comer con ellos, se les apareció durante 40 días y les habló acerca de la religión que iban a formar. Le dijo, bueno muchachos, vamos a juntarnos, a ver, ahora ustedes que vieron que yo no soy un espíritu, que tengo carne y hueso, que estoy comiendo con ustedes, que tengo el agujerito acá en la mano, el agujerito en los pies, tengo las señales de que me crucificaron y estoy vivo. Bueno, a ver cómo organizamos ahora la religión católica, o qué les parece si mejor organizamos la religión evangélica o la protestante, a ver, ¿qué religión podemos, a ver, algunos que hablen de mí, los mormones también hablan de mí, ¿no? ¿Les parece que armemos la religión de los mormones? A ver muchachos, son 12, vamos, propongan una idea, a ver, ¿qué religión armamos? No, ninguna religión. Él dice que se le apareció durante 40 días y le habló acerca del reino de Dios. Había arrancado su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Explicó todo sobre el reino de los cielos y lo que esperaba Dios, cómo quería reinar sobre nuestras vidas, y ahora antes de irse está dejando claro que Él va a tomar su lugar en ese reino de los cielos y les habla acerca del reino de Dios a los apóstoles para que vayan a enseñarlo hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no tenían como misión fundar una nueva religión. Los apóstoles tenían como misión fundar una iglesia que tuviera claro que vivían bajo el reino de los cielos, no bajo el reino de los hombres y de una institución. Ellos estaban bajo el gobierno de los cielos, bajo el reino de los cielos, individualmente y corporativamente. Déjeme seguirle. Filipenses 2 del 5 al 11, Filipenses 2 del 5 al 11, aquí vemos cuando Pablo dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo todo lo que Cristo hizo. Cristo estaba con el Padre, Cristo estaba en un lugar glorioso. El Padre dice, bueno, el mundo no tiene solución si vos no vas y lo rescatás. Él dice, bueno, Padre, llegó la hora, voy a ir. Él viene y no viene como un Dios que hace ruido y hace estruendo y aparece con trompeta. No viene así. Él viene en forma de un niño. Viene en forma de un niño dentro del vientre de una mujer que queda embarazada por obra del Espíritu Santo, no por hombre. Y ahí eso también demuestra que Él era Dios. Y entonces Él nace y vive toda una vida como hombre. Por eso dicen que Él es el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para rescatar a los hombres que viven en las mismas debilidades que Él vivió. Nada más que Él venció, nosotros no. Entonces acá Pablo dice, fíjense todo lo que Él hizo. Él era Dios, se rebajó, dejó de lado lo que era Dios, se hizo hombre. ¿Saben lo que es para un Dios hacerse hombre? Que un Dios que es eterno, que es espíritu, que está en todo lugar, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que es eterno, se meta en un cuerpo temporal, en un cuerpo limitado, en una mente limitada de un ser humano. Eso es lo que hizo Cristo, se metió en Jesús. Y dice que ahí, estando en la condición del hombre, se hizo servidor de los hombres. No vino aquí para ponerse, no, miren que yo soy Dios, a ver, hagan lo que le digo, pues le mando un rayo y lo liquido a todo. No, se puso al servicio de los seres humanos. Y no solamente eso, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Que no era cualquier muerte, se dice que era aún en día se dice que la muerte de la cruz es una de las peores muertes que un ser humano puede experimentar. Googlee ahí, que le gusta a usted googlear, y diga qué es lo que ocurre físicamente en la vida de una persona que muere en la cruz. Van a ver lo terrible y doloroso que es morir en la cruz. Y Él murió en la cruz por obediencia al Padre. Y dice, por lo cual, como diciendo, por lo que hizo esto, Dios, el Padre, también lo exaltó a lo sumo. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. O sea que lo que estamos viendo aquí es que luego de todo lo que hizo Jesús, el Padre lo resucitó, y luego de la tumba vacía, luego de estar 40 días con los discípulos hablándole acerca del reino de los cielos, fue a tomar su lugar como el Rey de todas las cosas. El Rey, el gobernante, el dueño, el Señor, todo significa lo mismo. El que gobierna en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra.
Siempre le digo a la gente, ¿de dónde vos te podés escapar del gobierno de Cristo? Si vas al cielo, Él está gobernando. Si te movés en la tierra, Él gobierna la tierra. Aún si te fueras debajo de la tierra, Él gobierna también. Porque Él es el Señor constituido por el Padre como el Rey de este reino celestial. Entonces, tenemos un reino y tenemos un Rey. No podemos hacer lo que queremos. Si yo declaro a Jesucristo como mi Señor, estoy diciendo que Él es mi dueño. Si Él es mi dueño, significa que compró mi vida. Y de hecho la compró con su sangre. Hasta la última gota derramó por mí y por vos para hacernos libres del pecado. Nos compró con su sangre. Somos su pertenencia. ¿Cómo yo voy ahora a vivir como se me antoja? Yo tengo que vivir para quien es mi dueño. Él es mi dueño y yo obedezco por amor de lo que me rescató y por honra vivo para Él. Tenemos un reino, tenemos un rey. Síganme, vamos siguiendo, ¿sí? Tenemos la necesidad de entender el pacto en el que estamos. La necesidad de entender que ese pacto fue sellado con la sangre de Cristo. La necesidad de que se nos tienen que abrir las escrituras para entender lo que Dios quiere en nuestra vida y no vivir una religión. La necesidad de entender que ahora nosotros no tenemos una religión, sino tenemos un rey y tenemos un reino. Dios nos trasladó, dice Colosenses 1:13, y fuimos trasladados de la potestad, o sea, del gobierno de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. No fuimos cambiados de la religión católica a la evangélica o de cualquier otra religión a otra religión. Fuimos trasladados de un reino o de una potestad o de un gobierno a otro gobierno. Eso fue lo que pasó con nuestras vidas. Creo que es número 4, no sé, no lo tengo numerado. Otra realidad espiritual que se nos tiene que revelar, que lo que pasó después de la tumba es que tenemos una misión y un propósito. Los que me conocen ya saben que he hablado 1.000.000 de veces de estas cosas. Luego de la tumba vacía, luego de entender que estamos en un nuevo pacto, luego de entender que estamos en un reino y tenemos un rey, luego de entender que si no se nos abren las escrituras, nosotros vamos deliberadamente a vivir una religión con su forma, con sus normas, con sus celebraciones, que como decía, que la Pascua, que la Navidad, que los Reyes, que la Acción de Gracia, que vivimos llenos de festividades, hasta que no se nos abran las escrituras seguiremos ahí. Luego de todo eso, otra cosa que se nos tiene que revelar después de la tumba vacía de Cristo es que nos dio una misión y un propósito. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Todos lo conocemos. Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo, escuchen, voy a tomar mi lugar en el cielo. Voy a tomar mi lugar en el reino como rey. Y se me dio toda autoridad, lo que leíamos recién. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Por eso ahora les voy a decir algo y más vale que presten atención. Porque esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Y dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir, o sería a vivir, todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que acá tenemos una misión y un propósito. Jesús dice, se aparece y dice, escuchen, vieron que dejé la tumba vacía, vieron que ya me le aparecí con ustedes, entro y salgo como quiero sin abrir la puerta, porque soy el Cristo resucitado. Tengo un cuerpo glorificado, por eso hago lo que quiero. Y me puse a comer con ustedes no porque tenga hambre, sino porque ustedes necesitaban una prueba de que estoy vivo. Ahora quiero decirles algo. Yo soy el rey, voy a ser establecido rey como rey por el Padre. Toda autoridad me ha sido dada. Les voy a decir algo, no se le ocurra ir a hacer una religión, por favor. Vayan y hagan discípulos. No hagan creyentes de religiones, hagan discípulos míos. El plan de Dios no es hacer creyentes. El plan de Dios no es hacer creyentes religiosos cristianos. No, porque el religioso cristiano sigue normas, formas, templos, cultos y todas las cosas que hacen, o misas, o festividades, o la comunión, o el bautismo de niños, los otros, la cena, que aquello y lo otro, toda festividad de la Pascua. No los mandé a hacer eso, no los mando a hacer eso, no tengo nada que ver con eso, dice Jesús. Eso tal vez más adelante lo hagan unos que tienen una mente medio torcida y no entienden de mí, pero yo a ustedes lo estoy mandando a otra cosa. Lo estoy mandando a que vayan y hagan discípulos, no creyentes.
Y un discípulo, ¿quién es un discípulo de Cristo? Alguien que vive mis enseñanzas. Vayan por el mundo y hagan discípulos. Tenemos una misión, ir a ser discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Alguien que vive las enseñanzas de Jesús. Pero yo no puedo enseñarle a otro a vivir la enseñanza de Jesús si yo no la vivo primero. Me tengo que convertir en discípulo primeramente. Miren lo que dice Hechos. Voy rápido porque tengo mucho hoy. Ya les dije, cada una de estas es una prédica separada. Hechos 1 del 3 al 8. Hechos 1 del 3 al 8. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y le habló acerca del reino de Dios. Lo habíamos leído recién. Mientras estaban juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron ustedes de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a volverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, sino que son de dominio del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo: a usted no le importa cuándo yo voy a restablecer el reino de Israel, si algún día lo voy a restablecer, eso solamente lo sabe el Padre. Yo quiero decirle que a mí me ha sido dado un reino, le estoy hablando del reino y le estoy diciendo que ustedes ahora van a tener que ir hasta lo último de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo, que les va a dar poder para hacerlo. ¿Y poder para qué? Para ser testigos míos. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? No solamente decir: yo lo vi morir, yo lo vi resucitar, lo vi que vino acá y comió conmigo, vi que pasó 40 días conmigo. Eso es ser testigo de Él. Pero también es ser testigo de Él cuando yo manifiesto su vida a otro. ¿Cómo yo puedo dar testimonio a los demás que Cristo me habita cuando yo vivo sus enseñanzas? Si yo le digo a la gente lo que tienen que hacer, pero yo no la vivo, yo soy un religioso más. Soy un católico, un evangélico, un fariseo, como quiera, un fariseo moderno, que le dice a los demás cómo vivir, pero yo no lo vivo. Tengo cierta religión cristiana, pero yo no practico el cristianismo. ¿Sí? Eso es lo que hacen los religiosos. Pero el verdadero cristiano, con el poder del Espíritu Santo, que el poder viene a transformarte, no para haciendo milagros, señales, prodigios. Creemos que el poder del Espíritu Santo es para hacer tremenda revolución, estadios llenos de milagros. No. El poder era para ser testigos. Testigos que estaban dispuestos hasta a morir por Cristo. Gente que iba a manifestar su vida, que iba a manifestar la obra de Cristo en la tierra. Gente que manifiesta las obras de Jesús. Gente que manifiesta los mandamientos de Jesús. Gente que manifiesta una naturaleza cristiana de santidad, de honra, de respeto. Alguien que lo vemos y dice: este realmente vive como vivió Cristo. Entonces, voy avanzando. 2 de Corintios 5, 17 al 20. 2 de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, no en la religión tal, sino en Cristo, porque mucha gente que está en una religión, acá Pablo dice no en la religión, en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No es un nuevo religioso, no sigue una nueva religión, es una nueva creación, es una nueva persona, totalmente transformada. Y dice: atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios le rogase a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. O sea que nosotros tenemos que decirle a la gente: reconcíliate con Dios. A través de Jesucristo, reconcíliate con el Padre, como nos reconciliamos nosotros que tenemos una nueva vida en Él.
No, pero ¿sabes qué? Yo creo en Jesús, ¿eh? Yo voy a misa, soy católico, hago esto. No te estoy hablando de eso, estoy diciendo reconciliate con el Dios. Pero tengo una religión. No se trata de una nueva religión, se trata de una nueva vida. Pero mirá que dejé de ser católico, ahora soy evangélico, voy al culto. No se trata de eso, no tiene nada que ver con eso, no entendiste nada. Se trata de una nueva vida, donde te reconcilies con Dios porque estabas separado de Él por causa del pecado, y hasta que no aceptes lo que Cristo hizo por tu vida, vos no podés tener una nueva vida. En el cielo no hay sectores para evangélicos, católicos y demás. En el cielo hay lugar solamente para hijos de Dios que aceptaron a Cristo como su Salvador y Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que como cristianos recibimos este mensaje para darle al mundo, y muchos no se lo dan. Hay gente que pasa años diciendo que son cristianos o católicos, evangélicos, lo que sea, pero jamás le hablan de Cristo a la gente. No tienen revelación de esa nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Estamos en Cristo? Bueno, vamos a convertirnos en discípulos y vamos a compartir el evangelio con otros. Romanos 8, 28 al 30, siempre lo leo. Romanos 8, 28 al 30. Dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios prepara todo para bien de los que le aman, no cualquiera, de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Pablo está diciendo que todos, después de esa tumba, después que Cristo fue, subió, se estableció, ahora en más, todos los que somos seguidores de Él, estamos en un nuevo reino, bajo su reino, con una nueva vida que después lo vamos a ver. Y en esta nueva vida nosotros ahora estamos para cumplir su propósito y su misión. ¿El propósito cuál es? Es ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Dice aquí, porque los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando Dios me llama, empieza por el poder del Espíritu Santo a transformar mi vida, empiezo a ser testigo de que Cristo está en mí, mi vida va siendo transformada, empiezo a parecerme cada vez más al Hijo de Dios, y por cuanto me parezco cada vez más al Hijo de Dios, me convierto en su discípulo, y ahora le comparto el Evangelio a otro y hago discípulo a otro. Esto es lo que vive un verdadero cristiano. Pero si no es un verdadero cristiano, ¿qué hace? Y bueno, anda celebrando Pascua, anda celebrando Navidad, le manda cartelitos de Pascua a uno, cartelitos de Pascua al otro. Gloria a Dios, aleluya, sí, Pascua, ¿a cuánto discipulaste? ¿Cuánto se ve de Cristo en tu vida? ¿A cuánta gente evangelizaste? ¿A cuánta gente le compartiste el Evangelio? ¿Cuánta gente fue transformada porque le predicaste el Evangelio? No, dejemos los cartelitos, seamos una vida. Es como decía Pablo, somos cartas leídas. Hoy tendríamos que decir, somos cartelitos leídos. Pero algunos ya algunos ni cartelitos son, parece que son memes y no cartelitos. Porque la vida que muestran no es una realidad, es un chiste la vida que llevan de cristiano algunos. Cero compromiso, cero entrega, cero buscar el cambio y la transformación para que otros puedan ver a Cristo en su vida. No, yo solamente quiero que Cristo me bendiga y demás veo qué hago con mi vida. No, tenemos que tomarnos en serio el Evangelio. Tenemos que tomarnos en serio la vida cristiana. No podemos pasarlo por alto esto. Esto es una realidad espiritual a la que todos tenemos que alcanzar. Después de la tumba nos tiene que pasar esto. Porque ¿saben qué es lo que ocurre en la tumba? En la tumba fue sepultado Cristo. ¿Saben lo que significa sepultar a alguien? ¿Alguna se pusieron a pensar qué significa sepultar? Sepultar significa sacar de la vista a alguien, no lo vas a ver nunca más. Una vez que vos sepultaste a alguien, no lo ves más. Una vez, repito, que vos sepultaste a alguien, no lo ves más. Jamás volvés a ver a alguien que sepultaste. La sepultura significa quitar de la vista. Entonces, cuando vos sepultás a alguien, lo quitas de la vista para siempre. Y ahora nosotros vimos que Cristo, que Jesús de Nazaret fue sepultado, supuestamente quitado de la vista para siempre, pero ahora resucitó en un cuerpo de gloria, por eso que no le conocían. Y él se le tuvo que manifestar. O sea, el Jesús de Nazaret que ellos conocían fue sepultado para siempre, pero ahora Él resucitó en una nueva vida, en una nueva creación, que ellos no le conocían. Y eso nos pasa a nosotros.
La Escritura dice que nosotros por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él para andar en nueva vida. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que nosotros en Cristo, el viejo hombre, el viejo Jorge fue sepultado y el que lo venga a buscar no lo va a poder encontrar o no lo debería encontrar. No sé cómo te llamás, cualquiera, poné tu nombre. Ese viejo, esa vieja murió y cuando lo viene alguien a buscar no lo va a poder encontrar si realmente estás en una nueva vida. Si vives una religión lo va a encontrar y potenciado. Lo va a encontrar bien potenciado, haciendo un lío bárbaro. Pero si realmente moriste en Cristo y naciste de nuevo juntamente con Él, cuando te busquen, no te van a encontrar. Cuando digan, pero vos no eras el que hizo tal... Pero estás distinto. Me habla diferente, no sos el mismo, tratá a tu esposa diferente, tratá a tus hijos distintos, trabajá de otra manera, sos honrado. O sea, ¿qué te pasó? ¿Dónde está el anterior? El anterior murió juntamente con Cristo. Seguimos. Porque esto quiero hablarlo también en la parte de la nueva vida. Otra cosa que nos ocurre después de la tumba es la impartición del Espíritu de Cristo en los discípulos. La impartición del Espíritu Santo en nosotros es fundamental. Juan 16, del 5 al 16. Téngame paciencia, por favor. Juan 16, del 5 al 16. Pero ahora vuelvo al que me envió. Está diciendo Jesús a los discípulos. Ahora vuelvo al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, el corazón de ustedes se llenó de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Jesús le está diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo muera en la cruz, les conviene que yo resucite, y les conviene que cuando resucite no me quede con ustedes. Les conviene que yo me vaya al cielo y les envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba acá con ellos tenían un Dios externo. Esta es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mientras Jesús caminaba con sus discípulos, Dios estaba con ellos, pero estaba fuera de ellos. Entonces ellos no podían ser cambiados, no podían ser transformados, porque desde afuera, por más que Jesús les dijera lo que tenían que hacer, ellos no podían. Los fariseos también conocían la Escritura y Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, no lo podían vivir. El antiguo pacto siempre te muestra un Dios que está fuera. Pero ahora Jesús le dice, a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a meter adentro de ustedes. Y metido adentro de ustedes los va a convencer de lo que yo no los puedo convencer afuera. Yo les puedo decir que esto es pecado, pero usted no se convence. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y se meta dentro tuyo, Él te va a convencer de que estás pecando. Y no solamente eso, dice, les conviene que yo me vaya, porque aun si le dijera cosas ahora, no las pueden sobrellevar. Dios hay veces que hay gente que no puede sobrellevar las cuestiones espirituales. Las verdades espirituales no las puede sobrellevar, no las puede entender. ¿Cómo que decís eso? ¿Cómo puede ser que digas esto otro? No te entiendo. Vos estás loco con lo que estás diciendo. Claro, no lo pueden entender. Jesús dice, si yo no le envío el Espíritu Santo para que le explique y le enseñe, no lo pueden entender. Porque el Espíritu Santo no son manifestaciones externas. Porque eso busca el evangélico siempre. El evangélico carismático busca manifestaciones, hablar en lengua. Gira así como unos locos y agarran en el trompo. Y después que dice la risa santa y que estamos borrachos en el Espíritu. No, el Espíritu Santo no vino para toda esa payasada.
Son puras payasadas. El Espíritu Santo vino para transformarte a la imagen del Hijo. Te convence de pecado, te convence de justicia, te convence de juicio, te recuerda las cosas que Jesús habló, establece los principios de Cristo en tu vida, te revela la palabra y dice acá, te guía a la verdad. Jesús dijo, le conviene que me vaya porque cuando Él venga los va a guiar a la verdad. Nadie te puede guiar a la verdad como te guía el Espíritu Santo acá adentro. Porque cuando vos solamente escuchás a hombres de afuera y no tenés el testimonio del Espíritu Santo, sos llevado por cualquier viento de doctrina, dice la Biblia. Seguí cualquier creencia. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Ponete la cintita roja. Andate en pata hasta ver la Virgen. Chupale la pata a la Virgen mientras esté ahí. Hacer no sé qué cosa. No, tenés que darle el diezmo al pastor para ser poderoso y tener plata. No, tenés que hacer vigilia o 50, 40 días en ayuno. No entendiste nada. Sos guiado por comentarios de hombres, pero no por la verdad. El Espíritu Santo te guía a la verdad y la verdad es Cristo. Él es la verdad. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, a ustedes les conviene que me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a guiar a la verdad. Entonces, cuando alguien te hable, vos vas a comprobar si el que te está hablando te está diciendo verdad o te está diciendo pura pantominas religiosas. Y ahí vos vas a discernir si vas a seguir a ese y a esa religión o lo vas a seguir a Cristo. El único que te da testimonio de la verdad es el Espíritu Santo. Dice, Él los guiará a la verdad. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Siempre pregunto lo mismo. Si no te guía el Espíritu Santo, ¿quién te guía? Porque siempre alguien te guía en tu vida. Esta realidad espiritual que tenemos después de la tumba vacía es la vida del Espíritu impartida en nosotros. Dios adentro nuestro, guiándonos en la vida. Si Dios no te guía, ¿quién te guía? Te guía tu razonamiento, te guía tu cultura, te guía tu tradición, te guía tu religión, te guía tus manias, las enseñanzas de otros, te guía los comentarios de otros, te guía cualquier cosa menos Dios, y así te va. Dice, ¿y por qué dice que Él lo guiará a la verdad? Porque no hablará de su propia cuenta. No es que el Espíritu Santo viene acá y dice, bueno, voy a hablar lo que yo quiero, me desconecto del Padre y del Hijo y hago lo que yo quiero. No. Él dice, va a venir acá y te va a decir las cosas que Él escucha. Dice, y Él hablará, no dice acá, porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oiga te lo dirá. Lo mismo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo no vengo acá a hablar lo que yo quiero, lo que escucho del Padre eso digo. El Espíritu Santo le hacía oír al Padre y lo que el Padre decía, el Espíritu Santo se lo decía y Él lo decía. Y dice, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Tengo una noticia para vos. No necesitas un profeta que te diga las cosas que van a venir. No necesitas a la doña Chola que te tira las cartas. No necesitas al otro que te el horóscopo para que te diga porque sos de Virgo o esto te va a pasar tal cosa. Son todas burlas y mentiras que se te ríen en la cara. Satanás se te ríe en las caras con esas cosas. Necesitas al Espíritu Santo que dice que te hará saber las cosas que habrán de venir. Te vas a levantar con un sueño profético diciendo va a pasar esto, aquello, lo otro, una visión profética, orando, Dios va a poner algo en tu corazón, caminando, Dios va a traer un pensamiento que te va a decir esto va a ocurrir, porque ese es el Dios glorioso y poderoso que tenemos, guiados por el Espíritu Santo. Dice, tomarás de lo mío y te lo harás saber. Tomarás de lo mío, dice Jesús, y te lo harás saber. Dice, y digo que tomará lo mío porque lo que yo sé y lo que el Padre sabe, el Espíritu lo sabe. Por eso que la religión no puede hacer esto. La religión te va a decir, oh, va a pasar esto, va a pasar aquello, y un montón de profecías que nunca se cumplen. Nunca se cumplen. Y siguen viviendo las festividades religiosas, y siguen tirando palabras para un lado y para el otro, y nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque no vivimos gobernados por el Espíritu Santo. Es hora que ya dejemos la niñez espiritual, que vayamos más allá de la tumba vacía, que vayamos más de las festividades religiosas cristianas y seamos verdaderamente seguidores de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurrió también después de la cruz vacía, de la tumba vacía? Surgió la iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo, como el Señor lo dijo, porque yo le leí lo que Jesús dijo que iba a pasar. Pero después vino el Espíritu Santo. No voy a hablar del Espíritu Santo esta noche, no voy a hacer un estudio de él. Pero vino, llegó, había 120 personas reunidas y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y después vemos que cada vez que alguien se convertía, el Espíritu Santo venía. Y la vida de las personas eran transformadas por el Espíritu Santo que en el interior los iba transformando. Pero, ¿qué ocurrió después? Se formó la iglesia.
¿Qué iglesia, pastor? La católica, la protestante, la apostólica, la profética, la no sé cuánto, la hermano no sé qué, el ministerio no sé qué otro. No, la iglesia. Ah, ¿y dónde tenían la sede central? ¿En Jerusalén estaba el templo o en alguna otra ciudad? ¿Y tenían anexo en Galacia? ¿Y tenían algún anexo? No entendiste, no. Se formó una iglesia. Claro, pero ¿y el edificio dónde estaba? ¿Cuál era la dirección? No tenían dirección, eran ellos la iglesia. Donde se juntaban, la casa de, a la orilla del río, al pie de la montaña, al lado del lago, en el camino, en el desierto, abajo de una planta de mango, no sé, esa era la iglesia eran ellos. Por eso que la iglesia es un misterio. No entendemos la iglesia. Los católicos piensan que la iglesia, la sede central está en Roma con un papa, obispo, cardenal y todo lo que hay, y parroquias y catedrales por todo el mundo. Los evangélicos, según a quien siguen, tienen su apóstol en algún lugar con establecido ahí o alguna institución religiosa que les dice cómo hacer las cosas, que te reconocen como pastor de la religión. Si vos tenés un templo, si no tenés templo y no les das el diezmo a ellos, no sos pastor entonces. Entonces, no es esa la iglesia, todo eso es basura. Basura religiosa, gran mentira, estafa, siglo por siglo, una gran estafa sobre la tierra. Usurpadores de Jesucristo y de su iglesia. La verdadera iglesia es otra cosa. Por eso digo, tenemos que salir de la niñez espiritual, salir de la Pascua, salir de la Navidad, salir de todas las festividades y de una vez por todas madurar y decir, ¿dónde estoy parado? ¡Epa! ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi realidad espiritual? ¿Qué es lo que realmente creo y entiendo? Porque Dios no está detrás de tu religión, ni de tu tradición religiosa. Dios está detrás de la verdad. Efesios 4, del 7 al 16. Efesios 4, del 7 al 16. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo profundo de la tierra. El que descendió, está hablando de Jesús, de Cristo, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá vemos de vuelta el reino de los cielos, Cristo como el Rey, Jesucristo como el Señor de todo lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y Él fue el que le dio forma a la iglesia. Esos 40 días que se apareció a los discípulos, hablándole acerca del reino de los cielos, en ese momento Él también estaba organizando su iglesia. Él estaba dando los parámetros que Él quería para su iglesia, la forma que tenía que tener su iglesia. Que de hecho, Pedro, Juan, Santiago, más que nada Santiago, por tener una cultura tan judía, tan radicalizada en su vida, fueron torciendo algunas cosas hasta que apareció Pablo y bajó el diseño de Dios para la iglesia. Pablo dice, yo no sé si un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo donde se le mostró cosas que son difíciles de explicar, y él tenía un diseño. Y Pablo está diciendo acá cuál es el diseño de la iglesia, el que le mostró Jesucristo. Y habla de Cristo y dice, y Él mismo, está hablando de Jesús, de su Jesucristo, el Cristo resucitado, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que aclaro, no son ministerios, son gracias, manifestaciones de Cristo de alguna forma, no son títulos. No existe para Dios el título de pastor. Para Dios no existe el que vaya y haga un instituto teológico durante 3 años, cuando tenga el título de bachiller en teología, usted es un pastor, y llévese la credencial para que vaya a todo lugar y se presente como el pastor de una denominación que tiene un fichero de culto y que tiene... No, Dios mío, no entendimos nada. No entendimos nada. Pastor es aquel que realmente visita a las ovejas, las cuida, las alimenta, las guía, le enseña. Apóstoles que realmente funda nuevas congregaciones, que edifica la iglesia. Son diferentes funciones, no son títulos. Vuelvo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de, o sea, ¿para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que todos ellos nos tienen que ayudar a nosotros para la obra del ministerio. Y como siempre digo, el ministerio es el ministerio de reconciliación, lo que dije hace un poquito adelante en este mensaje. Ir y anunciar a los demás, reconcíliense con Dios por medio de Cristo.
Y sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está acá en la tierra? ¿No es que el cuerpo de Cristo se fue con él? ¿De qué cuerpo me está hablando? Cuando habla del cuerpo de Cristo, la Escritura está hablando de la iglesia. La iglesia no es un edificio, es un cuerpo. La iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo espiritual que está vivo, que tiene multiformas, multigracia, multisabiduría, porque todo se lo da Cristo, que es la cabeza. Y dice hasta que, para ser edificados, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Esto habla de madurez espiritual, esto habla de lo que le decía, manifestar la imagen de Cristo, ser un discípulo de Él. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben qué es fluctuante? Hoy creo una cosa, mañana creo otra, voy para allá, vengo para acá. Estoy fluctuando todo el tiempo en diferentes creencias y enseñanzas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. Eso es lo que provoca las religiones de la tierra, sea la religión que vos le pongas. Cualquiera que te va a hablar de una nueva religión no representa a Cristo, porque Cristo no dejó religión. No dejó religión, no dejó templo, no dejó culto, no dejó diezmo, no dejó todo lo que te estoy diciendo, no dejó eso. Dejó discípulos, dejó un propósito, dejó una misión y dejó una iglesia que lo represente en la tierra. Eso es lo que Él dejó. Y entonces dice acá, sino que profesemos la verdad en amor, donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos la iglesia. ¿Quién nos gobierna? La cabeza, que es Cristo, porque Él es el Rey. Y Él está allá como cabeza y nosotros estamos acá como cuerpo de Cristo, como la iglesia, manifestándolo aquí en la tierra. Pero claro, la iglesia es un misterio. Pablo en un momento dice, a mí se me reveló dos misterios, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Pablo usa mucho tiempo la palabra misterio, misterio, misterio. Lean las Escrituras, van a ver, misterio, ¿qué? El misterio del Padre. ¿Quién es el misterio del Padre? El Hijo. Cristo es un misterio que te tiene que ser revelado. ¿Y quién es el misterio de Cristo? La iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo. Es un misterio y como es un misterio te tiene que ser revelado, no por tradición, sino por revelación del Espíritu. Somos la iglesia, cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo. Nos ayudamos mutuamente, nos servimos mutuamente y el objetivo que tenemos juntos los dos es para obedecer a la cabeza y para hacer que las ideas de la cabeza, los pensamientos de la cabeza, la vida de la cabeza se manifieste a través nuestro. Como dijo Pedro dijo, ustedes son piedras vivas. ¿Dónde viene una piedra que tenga vida ustedes? Si la piedra está muerta. Él dice, ustedes son piedras vivas. Con piedras muertas, con ladrillo, vos podés edificar un edificio. Que está muerto también porque no tiene nada. Es un edificio con piedras, con techo, que vos te metés adentro y te cubre de algo. Y podés hacer alguna actividad, pero es un edificio muerto. No expresa nada el edificio. Eso no es la iglesia. En cambio, nosotros somos piedras vivas, que cuando nos juntamos unos con otros, dice que edificamos un edificio espiritual donde Dios se manifiesta y ejerce ahí su señorío. Eso es lo que somos. Piedras vivas que edifican un edificio espiritual. Eso es la iglesia. Por eso cuando vayas a buscar una iglesia, no andes buscando templos, auditorios, marquesinas. No. Busca aquellos que representan a Cristo. Ellos son iglesia. Y con ellos tenés que tener comunión. Con ellos generar comunión. Con ellos caminar juntos en la vida. Otro punto que vino a darnos Cristo, ya voy terminando, aguánteme, nos dio una vida. Después de la tumba vacía hay una vida. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de vida a muerte. Luego de la tumba, luego de entender que estamos en un nuevo pacto, luego que Cristo subió y se sentó en el trono, cuando nosotros aceptamos
todo su sacrificio, creemos en eso, lo predicamos, decimos gracias Señor por perdonarnos, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos tu perdón, creemos que no vamos a morir nunca porque vos resucitaste y ahora nos ponemos bajo tu gobierno porque sos el Señor, de ese momento pasamos de una muerte espiritual a la vida espiritual. Hemos recibido una nueva vida. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, ¿qué dijimos? ¿Qué recibimos aquí? Recibimos al Espíritu Santo, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Pablo dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesucristo también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Este cuerpo de muerte, como decía Pablo, que queriendo hacer una cosa termina haciendo otra. ¿Cómo podemos cambiar? Porque hemos recibido una vida. Recibimos la vida de Dios, la vida Zoé de Dios, está aquí adentro, con una ley que nos lleva todo el tiempo a la santificación, a ofrecerle nuestras vidas en santificación a Dios todo el tiempo. Avanzo, 2 de Corintios 5, 14 al 17. Voy avanzando porque ya estoy avanzado en el tiempo también. 2 de Corintios 5, del 14 al 17. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Escuchen, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. No a creer, a ver si me congrego, no, a actuar a una forma de vida. El amor de Cristo en mí, esta revelación que tengo del amor de Cristo me lleva a actuar de esta manera. Y dice, me lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y si Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te lo paso en limpio por un trabalengua de Pablo. Pablo dice, si Cristo murió por vos para darte vida, ahora que vos estás vivo, tenés que vivir para Él, no para vos. Porque estabas muerto en delitos y pecados y ahora Dios te dio una nueva vida. Si ahora estás vivo por causa de la muerte y resurrección de Cristo, ¿para quién deberías vivir? Para Él, no para vos. Viví para Él, viví para honrarle, viví para glorificarle, viví para obedecerle en todo, viví para que su imagen se vea en tu vida. Y sigue diciendo, así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Como decía hoy, fuiste sepultado. Cuando alguien es sepultado es quitado de la vista. Ya no te podemos conocer como te conocíamos antes. Dice, aún así, si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Un verdadero cristiano, alguien que no vive una religión, sea como se llame, cristiana, es alguien que realmente tiene una nueva vida. Atrás quedó una vieja creación, atrás quedó una vieja forma de vivir, una vieja forma de actuar, una vieja forma de reaccionar, una vieja forma de hablar, y ahora tenemos una nueva creación que vive conforme a Cristo. Lo viejo ha quedado atrás. Y dice esta versión, ahora todo ya es nuevo. Recibimos una nueva vida. Jamás Cristo nos trajo una religión. Él no dijo, vengo a traerles una religión. Dijo, vengo a traerles un reino. Él no dijo, vine a solucionarles un problema de religión, cambiar de religión. No, vine a solucionarles un problema de muerte o vida. Están muertos. Necesitan pasar a la vida. El que cree en mí pasa de muerte a vida, dijo Jesús. Y por último, para ir terminando, después de la tumba vacía hay una esperanza. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios vive con esta esperanza. Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vos no estás en paz con Dios es porque aún no se te reveló Cristo. No se te reveló el pacto en el que vivís. No se te reveló el pacto de gracia y de amor de Dios. No se te reveló que tenés un Padre en el cielo que te ama, que sí espera que cambies y que espera que te arrepientas, pero aún así te ama. No, nunca se te reveló. Dice, ¿por quién? Tenemos también por la fe acceso a esta gracia a la cual estamos firmes. Estamos en el nuevo pacto de la gracia y estamos firmes en este pacto.
Dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, nos estamos alegrando por la esperanza que tenemos cuando dejemos este envase y nos estemos con Él en su presencia. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice lo mismo que Jesús. Jesús dijo, yo no vine acá a solucionar todos los problemas. Quiero decirle, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Yo la paz que le dejo no la dejo como el mundo la da, es otra paz que le doy yo, dijo Jesús. Y Pablo está diciendo acá, dice que aún nos regocijamos en los sufrimientos. Cuando padecemos, nos ponemos felices igual. ¿Por qué? Porque cuando padecemos, nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. Él también padece por haber sido hijo de Dios. Y en ese padecimiento nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Aprendemos a perdonar, aprendemos a hacer misericordia, aprendemos a tolerar, aprendemos a respetar, aprendemos a honrar, aprendemos a servir, aún en esos momentos difíciles. Esto es lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿y qué provocan esto? Provoca en nosotros un carácter aprobado. Esta es la esperanza que tenemos, que aún en las pruebas tengamos un carácter aprobado por Dios. Seamos tratados por el Espíritu Santo, como dice aquí. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y nos vaya transformando a su imagen. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por otra persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha razón más ahora, ya que hemos sido justificados en su sangre, nuevo pacto, seremos salvos del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos recibido la reconciliación. Esta es nuestra esperanza de que estamos en paz con Dios, que en el momento que dejamos este envase, inmediatamente estamos en su presencia disfrutando de su gloria, que lo vamos a disfrutar por la eternidad, que vamos a disfrutar ese ambiente de eternidad que no tiene nada que ver con esto, de toda lágrima se enjuagará, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, donde no habrá las preocupaciones que tenemos aquí en la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, miren, si fuera por mí no veo la hora que me corten la cabeza y me vaya con Dios. Pero por causa de ustedes, como todavía son niños espirituales, me tengo que dar un poco más para poder servirles y predicarles, pero si fuera por mí estaría allá. Siempre digo, cuando a Pablo le dijeron, llegó tu tiempo, Pablo, te vamos a cortar la cabeza, yo imagino que ese hombre fue contentísimo a que le corten la cabeza. Porque al fin me voy con el Señor, ¡pah! Listo. Dios mío, a veces no lo vamos a entender. Primera de Pedro, y voy terminando. 1 del 3 al 23. Leo rapidito porque es bastante. Después léalo usted con más detenimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esa es la esperanza que tenemos. Vivir una vida con Él. Como dice aquí, una herencia incorruptible, que nada nos corrompa, que nada nos contamine y que nunca vivamos la muerte, que nunca experimentemos la muerte. Esa es la nueva vida que recibimos, esa es la esperanza que tenemos. Esta herencia le está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aunque cuando les sea necesario soportar algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pedro también lo dice. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro,
habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba a fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él aunque ahora no le ven. Se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Pedro dice, ustedes, lo vuelvo a repetir porque me encanta esta parte, tienen una fe preciosa en Él, en Jesucristo, sin haberle visto y aunque aún no lo vean. ¿Sí? Es como Jesús dijo, bienaventurados o felices son los que sin verme creen en mí. ¿Se acuerdan? Cuando este discípulo fue, dijo, no, yo, mirá que se apareció, estuvo acá con nosotros, no, yo hasta que no vea los agujeritos acá en las manos y demás, y lo vea caminando acá, no creo. Y Jesús se le apareció y dijo, ¿por qué dudaste? Toma, poné los dedos acá está el agujerito, pon los dedos. Y él le dijo, bienaventurados sea aquellos que sin verme creen en mí. Y esa es la fe y la esperanza que tenemos, que aunque no lo veamos, creemos en Él y sabemos que el día que nos vayamos, estaremos con Él. Dice aquí, a ver, acá te dice, los profetas que hablaron de la gracia destinada para ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué y en qué momento se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaban de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios le hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora le anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. O sea, los que estuvieron antes que nosotros, los ángeles quisieran vivir lo que nosotros vivimos, y nosotros no se nos revela. No nos damos cuenta de lo que pasó después de la tumba para acá. Y dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Me encanta esta versión. Reina Valera contemporánea. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice, después todo te muestra toda tu esperanza, todo lo que Dios preparó para vos, todo lo que tenés que hacer. Y dice, ahora, ¿saben qué tienen que hacer? Dice Pedro, lo dijo hace 2000 años atrás. Dice, preparen su mente para la acción. Estén atentos. Pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan en vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos como yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que ha de juzgar, perdón, voy a leer de vuelta. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que han hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor a Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de la creación del mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante la obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Todo esto que le acabo de leer de Pedro resume todos los 8 puntos que le hablé. Después estúdielo. No tengo tiempo para repasarlo, tendría que predicarlo solamente esto. Vuelva a leerlo y vea todo lo que enseñamos esta noche, que está aquí en este resumen de Pedro. Y Pedro se lo está diciendo a la iglesia. Termino. Más allá de la tumba y de una celebración religiosa, leo lo que está escrito, después se lo comparto. Más allá de la tumba y de una celebración religiosa, hay una realidad espiritual
que nos tiene que ser revelada, porque allí se esconde un misterio, ¿sí? La vida que Dios pensó y diseñó para sus hijos. Y acá vuelvo a repetir los 8 puntos. Una hija o un hijo de Dios, ¿cómo debería vivir? Dije aquí arriba que es una realidad espiritual en la que Dios nos introdujo. No es en una vida religiosa, no es en una religiosidad, una religión determinada. Él nos metió en una realidad espiritual que va más allá de la realidad que nosotros vivimos todos los días. Que por esa realidad se entra por fe en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Un hijo o una hija de Dios vive esta realidad. Vive en un pacto de gracia y amor con Dios. Tiene cada día revelación de las Escrituras y su entendimiento es iluminado para conocer la voluntad de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Acá dice, tiene cada día la revelación de las Escrituras y su entendimiento es iluminado para conocer la voluntad de Dios. 3. Vive bajo el gobierno de Dios, obedeciendo a su Rey Jesucristo. Sabe, un hijo o una hija de Dios que nació de nuevo, que tiene un Rey en el cielo y que vive para su gobierno, para hacer su voluntad. 4. Se dedica cada día a llevar la misión adelante y a cumplir con el propósito eterno de ser transformado a la imagen del Hijo de Dios para ser su testigo. No somos testigos de Dios porque hacemos milagros, señales y prodigios. No somos testigos de Dios porque vamos a un culto o vamos a una misa. No somos testigos de Dios por tener la Biblia católica o la Biblia evangélica. No somos testigos de Dios por tomar la hostia o por celebrar la cena del Señor. No somos testigos de Dios por bautizar a niños o por bautizarnos en un río nosotros cuando somos grandes. No somos testigos de Dios por eso. Somos testigos de Dios cuando realmente se ve la imagen de Cristo en nosotros. Y cuando se ve la imagen de Cristo en nosotros nos convertimos en discípulos y entonces inmediatamente trabajamos en la misión de hacer discípulos de Cristo a otras personas. Número 5. Tienen comunión con el Espíritu Santo, siendo guiados por Él en todo momento. Y no solamente siendo guiado en las decisiones que toman todos los días, sino siendo guiado a la verdad. Un hijo de Dios nunca es engañado por la realidad de este mundo, porque siempre el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Punto 6. Tiene revelación de que es la iglesia de Jesucristo y vive sirviéndole y deseando tener comunión con ella. Un hijo o una hija de Dios sabe que la iglesia de Jesucristo no son paredes, no es un edificio, no es una institución, que la iglesia son personas. Y alguien que se le reveló la iglesia de Jesucristo va a estar todo el tiempo amando, respetando, sirviendo, honrando a otros miembros de su iglesia y deseando pasar tiempo de comunión con ellos. Número 7. Experimenta la vida de Cristo y vive una vida que honra a su Señor en todo el tiempo. Tenemos una vida, disfrutamos de esa vida, celebramos la vida, nos dejamos gobernar por esa vida. Y número 8. El ancla segura de su alma es la esperanza que no puede ser vencida por cualquier situación que le toque vivir, porque su mirada está puesta en lo eterno. Nada de lo que nos pasa en esta tierra nos puede quitar la esperanza que tenemos de que algún día veremos a Dios, de que algún día estaremos con Él, de que todo lo que nos pasa acá en la tierra es pasajero, es temporal, nunca es algo que va a durar para siempre. Lo único que va a durar para siempre es esta alma que está aquí adentro, es así, tiene vida, o tiene vida eterna o tiene muerte eterna. Yo quiero tener vida eterna, quiero estar con el Señor, quiero que vos estés con el Señor y que muchos estén con el Señor. Aquellos que amamos queremos que estén con el Señor, nuestros familiares, nuestros amigos, deseamos que les sea revelada esta realidad espiritual que pasó después de esa tumba vacía. La tumba está vacía. Dejemos de meter a Jesús todos los años en la cruz. Dejemos de meterlo a Jesús todos los años en la tumba. Dejemos de meterlo todos los años en el pesebre. Dejemos de meterlo todos los años recibiendo a los reyes. Dejemos de meterlo a Jesús en todas esas cosas que la religión tiene que volver todos los años a hacer lo mismo, porque si no cumple esos rituales no puede conectar con Dios. Nosotros conectamos con Dios por el Espíritu. Todo el día por el Espíritu conectamos con Dios, con la verdad, con Dios. Y deseamos que lo que nosotros vivimos otros lo vivan.
Yo no quiero que mis familiares, que mis amigos, mis conocidos se conviertan a una religión. Quiero que vivan lo que nosotros vivimos, que disfruten a Cristo, que disfruten esta verdad, que vivan para obedecerle, que tengan la experiencia con el Espíritu Santo que todos los días tenemos, sentir esa plenitud que uno siente aún cuando pasan cosas difíciles, tener la certeza de que Dios siempre está, de que Él siempre está con vos y te acompaña todo el tiempo. Esto es lo que nosotros deseamos para todos los que amamos y para toda la humanidad. Esperemos que este tiempo Dios se manifieste cada vez más en nuestras vidas y que tengamos un mensaje claro para la gente, no religioso, no defendiendo una religión, porque Dios no está comprometido con ninguna religión. Él está comprometido con su verdad y su verdad se expresó a través de Cristo. Hermanos, los bendigo, te doy gracias por estar esta noche, gracias por acompañarme, por tener paciencia hasta esta hora, pero por favor, dejemos ya de celebrar festividades impuestas por los romanos, aprobadas por los protestantes y celebradas hasta el día de hoy. Basta de feliz día de, y seamos de una vez por todas la vida de Cristo aquí en la tierra. Seamos la manifestación de su gloria en la tierra. Seamos los que manifiestan que estamos viviendo en un tiempo temporal, pero con una mirada eterna. Llevemos a la gente a la eternidad. Dejemos ya la religión, la festividad de feliz día de, feliz día de aquello. No, feliz vida, qué feliz día. Feliz la vida que tenemos. Celebramos la vida que tenemos. Celebramos la verdad que profesamos, celebramos la vida que nos transforma, celebramos a Cristo, su Espíritu, al Padre, celebramos la esperanza que vamos a tener con Él, celebramos la iglesia como lugar donde con la gente que nos juntamos y disfrutamos y avanzamos, celebramos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que celebramos. Celebramos los 365 días del año, no tenemos un día de, tenemos una vida de gloria, una vida de bendición, una vida de paz, una vida de celebración, de plenitud. Eso es lo que tenemos. Yo, ya saben lo que me conocen, no hay día de en mi vida. Hay una vida dedicada para el Señor y espero que así todos vivamos. Como le dijo Pablo, aquel hombre que era un líder, y lo llama y le predica y le dice: ¿cómo quisiera yo que ustedes sean como yo?, le dijo Pablo. Y ellos le dijeron: Pablo, te está volviendo loco, las escrituras te están volviendo loco, le dijeron. Y él le dijo: ¿cómo quisiera yo que ustedes estén locos como yo estoy? ¿Cómo quisieran solamente que ustedes, sino todos los que me escuchan y todos los que aún no me conocen, tengan esta locura que nosotros tenemos? Esa es la locura que Cristo pone en nuestra vida. Una nueva vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios, donde lo experimentamos a Dios todos los días. Te bendigo, que tengas paz, que Jesucristo se revele a tu vida, que la plenitud de Él te absorba toda tu vida, que puedas experimentar su gracia, su amor, su perdón, su reconciliación, y que todos los días, como decía aquí, pongas a tu mente en actividad, la lleves a actuar, a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si sos un hijo de Dios, si sos un seguidor de Cristo, tenés una misión: ser cada vez más parecido a Él y llevar a otras personas a que lo conozcan y sean como Él. Te bendigo, paz. Dios está con nosotros todos los días, que Él se revele cada día más en nuestra vida y que que nos encuentre hasta el día que Él venga sirviéndole en esta verdad. Más allá de la tumba hay una realidad espiritual. Entremos a ella, vivamos en ella y enseñémosle a otros a entrar a esa realidad espiritual. Paz, te bendigo, nos estamos viendo pronto. Chau, chau.